dice la Biblia, un poco lo que yo pienso, y es para ilustrar un poco y ponernos en lo que estamos hablando. Seguramente Adán llevaría, no sé si Caín y Abel fueron sus primeros, quizás sí, o algunos teólogos piensan que no, pero bueno, por lo menos de lo que tenemos referencia, lo llevaría hasta el puerto, hasta la entrada del Edén, y le diría: mirá, acá vivíamos nosotros. Y solamente como una enseñanza para sus hijos le diría: pero nosotros desobedecimos a Dios y estamos pagando las consecuencias. Y le enseñarían a sus hijos a no rebelarse contra la voluntad de Dios. Dios los expulsó y nunca más pudieron entrar, porque había una ley de Dios que sigue hasta ahora. Pero ¿qué es lo que pasó para que nosotros podamos disfrutar de esto? La ley de Dios es eterna y es perfecta y se tiene que cumplir. Pero ¿qué podía hacer el hombre para redimirse de lo que ya venía de arrastre? No podía hacer nada. Pero Dios, que sabía todas las cosas, no es el plan B, es que bueno, me salió mal, entonces voy a enviar a Jesús. Dios sabía desde el principio todas las cosas que iban a suceder. El único remedio que había para que nosotros podamos estar en paz con Dios era que alguien pague por todas nuestras deudas, de las que vivían en ese momento, de las que vivieron hasta hoy, de los que van a vivir hasta el día que Cristo venga. Hay un peso sobre nosotros, una ley que estaba, que todo el que pecare moriría. ¿Hay alguno acá que nunca pecó? ¿Que se salve de esto? ¿Hay alguno que hoy no pecó? ¿Y hace una hora? ¿Hace media hora? Todos pecamos. Y había un peso sobre nosotros. Todos teníamos que morir irremediablemente, eternamente. Podríamos decir más de la historia, pero me gustaría traerlo más, una forma un poco más práctica. Marcos 8. Capítulo 8, vamos a leer el versículo 34. Vamos a leer un poquito más, así que tenemos más tiempo. Después arreglan los chicos que están con la música. Del 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después del tercer día. Esto les decía claramente. Hay algunas cosas que el Señor les decía a través de alguna enseñanza, ejemplo, parábolas, y algunos lo entendían, otros no, pero esto se lo dijo clarito. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose, esto previo está a la otra confesión. Antes que esto pase, un ratito antes quizás, pasó lo de que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, qué bárbaro esto lo que estás diciendo, no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu. Ahora estaba valentonado, Pedro ya venía, ya me saqué un 10 y ahora voy a hacer de nuevo seguramente. Y le dijo, Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, a reprenderle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente, este es el texto que le había dicho,
Y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo y tome ¿qué? ¿Y qué? Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Este mismo pasaje se encuentra en varios de los otros evangelios. Cuando Jesús habló de estas cosas, creo que el Mateo habla, refiriéndose a lo mismo, dice sus discípulos. Me llama la atención eso, que no dice algunos que casualmente pasaban por ahí. Sus discípulos empezaron a apartarse. Y ahí es donde está con Jesús, le dice, ¿quieren irse ustedes también? Jesús no estaba queriendo ganarse el favor de las personas. Muchas veces les habló como para que, mire, si me van a seguir a mí, saquen cuenta primero, porque el que me sigue a mí va a tener que sufrir. Hoy hasta hay iglesias que tienen como eslogan, para de sufrir, ¿no? Y muchos, no solamente la Iglesia Universal, sino que muchos como que predican que nosotros vamos a estar bien y que todo va a estar bien y está bueno y creo que Dios puede prosperarnos. No digo eso que no, pero acá dice, niéguese. Lo primero que le dice, el que quiere ser mi discípulo, ¿qué dice? ¿Qué es negarse? ¿Qué es negarse? Rendir la voluntad. ¿Qué más? Dejar los deseos de uno. Ajá. No pensar en uno. Considerar que uno no es dueño de sí mismo, sino que hay uno que es dueño de él. Bien. Postergarse. Hacerlo primero uno y luego ¿Sí? Es un poco de todo eso. Negarse a lo que uno tiene ganas de hacer, porque eso, lo que quizás uno tiene ganas de hacer, va en contra de lo que Dios dice. Entonces dijo esto porque algunos dicen que se sirven a sí mismos y ellos están primero antes que cualquier otra cosa. Muchas personas, el negarse le resulta fuera de contexto. Si Dios dice que lo que estás haciendo no está bien, entonces yo no voy a dar rienda suelta a lo que sea que Dios me dice esto está mal. Y llámese lo que se llame, cada uno sabe las cosas que tiene y las cosas que en uno están mal. Y el Señor le dice, niéguese a sí mismo. ¿Querés seguir? Mucho tiempo estuvimos hablando los miércoles y yo les comentaba de que Nicanor nos hablaba de lo que era tomar las manceras del arado y ir hacia el blanco de nuestra salvación, que es Jesucristo. Uno puede decir, la verdad que ya me cansé de esto. Y hay mucho, y le pedí a Kike hace un rato que estaba hablando con él de orar por mí, porque es tan amplio esto, y hoy queremos tener un tiempo de alabanza, pero queremos también que quede afirmado en nuestro corazón lo que es la cruz de Cristo. Sabemos lo que Él hizo en la cruz, pero tiene que quedar también claro que lo que tenemos que hacer nosotros. Cantábamos recién, en la cruz do primero vi a Jesús, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, ¿cómo es? Lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Ahora, muchas veces lo que nosotros pensamos como felicidad no es algo que está en línea con lo que Dios quiere. A lo mejor nosotros queremos andar por una senda que nos parece, como dice la palabra, también hay caminos que al hombre les parecen perfectos, pero su fin es
camino de perdición, es camino de muerte. Entonces, la cruz nos tiene que señalar a nosotros en el camino correcto. La palabra, dice el Salmo, que es lumbrera a nuestro camino, para no andar tropezando, para no andar cayendo en la misma situación. Ahora el Señor lo dice: el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Negarse es renunciar a lo que a veces nosotros tenemos como importante en la vida. Y no estoy hablando de cosas que son necesarias hacer. Porque uno puede decir, qué sé yo, no sé, voy a orar en todo tiempo, me quedo en mi casa a orar y no voy a trabajar. No está hablando de eso. Es negarse a esas cosas que sabés que no hace falta demasiada revelación. Algunos dicen y oran junto con David del Señor, ayúdame con las cosas que hice mal, perdoname, y ayúdame con las cosas que me son ocultas. Como que a veces teníamos una costumbre, en otro lugar donde estábamos, que decíamos, bueno, me levanto, todo un speech, y si alguien ha ofendido, ya sea en palabra o en hecho, les pido perdón. Y uno sabe si ofendió a alguien. A veces te puede pasar, ocasionalmente, de que hay algunas cosas que hiciste mal y pudo haber ofendido a alguien. Y a veces que no sabés. Puede ser eso también. Pero si sabés, no tenés que estar pidiendo revelación, porque ya sabés que está mal. Tenés que corregir, tenés que hablar, tenés que pedir perdón. La cruz es renunciar a mi comodidad. Bien. ¿Amén? Cosas que están mal, están bien a la vista, qué sé yo. El que roba, que no robe más. Aunque te llame. Moni me decía que estaba hablando con este muchacho que vende flores, ¿no? Hay un muchacho que pasa siempre, no es al que le compro yo todos los sábados, otro, por las dudas muchachos, Este vende plantitas, es un chico que estuvo en drogas, en un montón de cosas, en robos, bebida y todas esas cosas, y ese día no había vendido nada. Nada. Y pasó, estaba vendiendo, pasa al costado de un auto, y en un auto con los vidrios bajos ve una billetera llena de plata. Se le vino todo el pasado encima. Con eso me voy a mi casa y me voy a la iglesia, capaz que decir. Y dice, se cruzó a la otra vereda. Y llorando le dio gracias a Dios, porque pudo vencer. No sé qué es. Si él iba a contar eso en su casa. Venció. Al que venciere, dice el Apocalipsis, hablando de las 7 iglesias, al que venciere, hay promesa al que vence. Hay que llevar todo pensamiento cautivo a la voluntad de Dios, ponerlo a los pies de la cruz. Todo lo que se te viene, ya sea a algunos les cuesta hablar bien. Y no solamente a los que están fuera del reino, adentro. Algunos que se les pega el chisme y lo cuentan, y es algo que se enteraron de algo y no lo pueden retener. Tienen que decir. Cada uno sabe. A algunos les gusta o nos gusta demasiado la tele. Te entretiene, pero te resta tiempo a otras cosas. La cruz es renuncia. Desde hoy estoy a días de que se cumpla el año de que pedí la reducción horaria. Después de que pedí la reducción horaria, empezaron todos los beneficios para los que se quedaban. Le decía a Moni, ¿sabes que lo que trabajaron este fin de semana les regalan 100 horas este mes, 100 el otro, un plus? Se lo dije, no sé en qué sentido se lo dije, a ver qué me decía. Pero ella es una mujer de Dios que no puso
el dinero que se pudo haber ganado, porque todos lo necesitamos y ya lo tendríamos invertido en qué podría ser. Pero hay que negarse. Hay que hacerlo con alegría porque el Señor está con nosotros. Él es el mejor ejemplo en todo lo que nosotros podemos, en todo lo que Él nos enseñó y nosotros podemos hacer. Él renunció a todo. Dice que se anonadó, o sea, se hizo nada por nosotros. Él ya tenía la misión, no es que le agarró por el camino, bueno, estos 3 años ya me di cuenta que no puedo solucionar de otra manera, sino que, bueno, ya está así. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús venir a donde él estaba bautizando, no dijo lo que podríamos decir algunos de nosotros, ahí viene mi primo, que en definitiva lo era. Él dijo, he aquí que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, haciendo referencia a qué. Cuando la primera vez que encontramos en la Biblia de la referencia del derramamiento de sangre es cuando aún estaban en Egipto, ¿se acuerdan? La última plaga, iba a venir el ángel destructor, iba a matar al primogénito de todas las casas, excepto aquellos que hayan pintado los linteles de la casa, de las ventanas, de las puertas y de las ventanas, con la sangre de un cordero sin mancha, sin defectos. Se salvaron por la sangre derramada en esa cruz. Eso era una figurativo de lo que iba a suceder. Mucho tiempo, muchas referencias de la Biblia, ya desde el Génesis en adelante, hay referencia de eso que iba a pasar. Ellos lo veían tras un oscuro velo, decían lo que iba a suceder. Todos tenían esperanza en ese Cristo que los iba a salvar, no entendían. Pero tristemente después, aún de que Jesús haya muerto, y lo vemos ahí en algunas referencias que ahora podríamos leerlo quizás, de lo que sus discípulos, esos que vivieron, que convivieron con Jesús, después de que Él había muerto y resucitado, todavía no terminaban de entender lo que pasó. Hoy para nosotros es fácil juzgarle al ver la historia cómo fue desarrollándose. Pero ellos tuvieron que vivirlo por primera vez todo eso. Ese Jesús que apareció ahí a las orillas del Jordán es el que Él voluntariamente entregó su cuerpo. Por eso cuando Él nos dice, niéguense a sí mismo, es lo que Él hizo. Y Él nos dio a nosotros en un momento, Jesús, previo a la crucifixión, dice, toda potestad me es dada. O sea, eso que le fue dado por el Padre es lo que nos dio también a nosotros para que podamos vivir una vida que podamos decir, no me niego a hacer esto porque está mal. Esto ofende a Dios y he sido limpiado con la sangre de Jesucristo. Niéguese a sí mismo. Jesús se negó a sí mismo. Y en un momento póstumo, cuando estuvo ahí en el Getsemaní, después de haber participado de la última cena que tuvo con sus discípulos, como nosotros ahora vamos a participar en un ratito, dice que después de haber cenado salieron al patio y le pedía al Padre, si es posible, Señor, si es posible que pasa esta copa. Esa copa representaba
representaba todos los pecados habidos hasta ahí, todos los nuestros, lo que hicimos, lo que hacemos y lo que vamos a seguir haciendo. Dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga, ¿qué? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Es lo que deberíamos aprender nosotros muchas veces cuando nos dejamos deslizar hacia algunos pensamientos que tenemos. Tenemos que decir, como dijo el Señor, Señor, no se haga mi voluntad. Tengo ganas de hacer esto, Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En la cruz el Señor se entregó voluntariamente. No fueron los soldados romanos los que idearon todo esto y terminaron con un ministerio glorioso, floreciente. Semanas antes, una semana antes de la muerte de Jesús, Jesús entró a Jerusalén y parecía que empezaba ahí una movida que iba a cambiar al mundo. De hecho, fue así, pero no en el sentido que los judíos esperaban en ese momento. Las multitudes salían, tiraban sus mantos, cortaban las ramas de los árboles y ponían y decían, salve al Rey de Israel. Después, quizás muchos de esos mismos eran los que estaban gritando, crucifíquenle. Jesús no hizo alarde de eso, sino que fue a la cruz. Y fue por vos, fue por vos, fue por mí. La Biblia Dios había declarado que sin derramamiento de sangre no había ¿qué? Remisión de pecado. No había redención. No había posibilidad para nosotros. Dios se cansó de la muerte de los machos cabríos, de las palomas, de las ovejas. Entonces ya estaba asqueado el Señor. Ya basta. Lo que antes subía como un olor fragante se contaminó como todo lo que pasa por nuestras manos. En ese momento el Señor, cuando dijo yo iré y moriré por ellos, hizo el sacrificio perfecto y eterno. En la cruz ya no podemos hacer mucho. Algunos piensan todavía que tienen que hacer algo. Me tengo que portar bien para ir al cielo. Eso está bien, pero no vas a ir al cielo porque te portes bien. O algunos ponen en la balanza, le decía el otro día a los chicos cuando volvíamos de repartir y hablar con las personas, los tratados, piensan que ponen en la balanza lo que hice bien y lo que hice mal, y bueno, lo que hice bien pesa un poco más. Pero cuando entra la justicia de Dios a operar, todo lo bien que hiciste no sirve para nada. No pesa, a lo mejor sirve como galardón algunas cosas, pero no te sirve para la salvación. Lo único que nos salva es la sangre derramada del Hijo de Dios en propiciación de nuestros pecados. ¿Entendemos lo que es esto? Yo tenía que morir. Vos tenías que morir, no había salvación. Por la paga del pecado es muerte, dice el texto que pusiste en el vidrio, Quique, más la dádiva de Dios es vida eterna. Nosotros no tenemos posibilidad. Ahora entonces digo, ya me libero de que no hace falta que haga las cosas bien. No, de ninguna manera. Lo que digo es que la única posibilidad que tenemos los seres humanos para poseer la vida eterna es creer en esa sangre preciosa que nos limpia, como dice 1 de Juan, de todo pecado. Jesús derramó hasta la última gota de su sangre y aún se mantiene, porque me gusta que el texto dice la sangre de Jesucristo, no dice nos limpió. Dice, nos limpia.
sigue fresca para todos aquellos que se acerquen y que crean en esta verdad. Dios nos está llamando a renunciar. ¿A qué? Muchas veces algunas personas son muy diligentes, muy trabajadores, pero tienen pereza espiritual. Les cuesta orar, les cuesta leer la palabra. Y yo no digo que es algo que salga fácil, ¿eh? No sé si algunos, yo sé que si algunos como que tienen problemas y se ponen a orar. Y hay otros como que, hay que hacer un sacrificio, hay que orar, ¿eh? Porque es la única forma de alimentar nuestra alma. A ver si no me disperso. Estaba leyendo algunas cosas con respecto a la sangre. ¿Alguien sabe las propiedades de la sangre? ¿Podríamos vivir sin sangre? Obvio, no. ¿Qué hace la sangre en el cuerpo? ¿Saben que tienen 3 elementos sólidos, por decir de alguna manera, y un líquido? Que están los glóbulos rojos, por ende los glóbulos blancos, las plaquetas, que serían las partes sólidas. Meche me dice, sí, ella sabe del tema. Está el plasma, que es la parte líquida, y alguien dijo que si fuese nuestro cuerpo como una ciudad, los glóbulos, digamos, rojos, que son los que llevan los nutrientes para todo el cuerpo, y no solamente que llevan los nutrientes hacia cada lugarcito de nuestro cuerpo, sino que son los mismos también los que traen todas las cosas mal, el dióxido, el ácido úrico, todas esas cosas que están mal y que lo elimina el cuerpo por este transporte que hace la sangre, los glóbulos rojos en particular, que lo llevan hacia los pulmones para expulsar el aire contaminado, si no reventaríamos y nos ahogaríamos, y también lo que es los desechos que lo larga por la orina. Los glóbulos rojos se encargan de eso. Algunos ponen a los glóbulos rojos, tomando como si nuestro cuerpo fuese una ciudad, como los trabajadores. Hay los glóbulos blancos. ¿Qué hacen los glóbulos blancos? A veces algunos saben. Defensa. Es como si fuese la policía de la ciudad. Se presenta algún problema y allá van. Ordenados por la sangre, van hacia ese lugar para coagular la sangre, para que no se nos escape todo por las lastimaduras que nos hicimos. Y no solamente que coagulan, sino que también junto con otros agentes ahí producen la regeneración para que se cierre. ¡Qué sabio Dios que hizo todas estas cosas! Las plaquetas también tienen una función, ¿no? ¿Quién sabe? No sé, conmigo trabaja el motor. Gracias a Dios que está, Dios, si no, cada 2 por 3 andan haciendo trabajar a los glóbulos blancos. Lo tercero, ¿qué hacía la plaqueta? Solamente está en esa función, son los doctores, digamos, de la ciudad. Está todo previsto por Dios. Y si eso hace nuestra sangre, sin la cual no podríamos vivir, y por supuesto que está el que transporta, que lleva para acá y para allá toda la parte líquida, eso es necesario. Ahora Jesús dijo, vamos a leer San Juan 6. Así que tener en cuenta 6:53. Acá en el versículo 66 está lo que decía antes, pero dice,
Dice, Jesús le dijo, de cierto, os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. En el 60 dice, al oírlo muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? El 66 dice, entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahora, nosotros, por eso digo, a la luz de todo lo que aconteció, para nosotros nos resulta más fácil entender a los judíos que escuchaban por primera vez. Es como los que estaban escuchándolo en el Sermón del Monte, ¿no? Los que estaban en el Sermón del Monte escuchando al Señor, le empezó a decir cosas que la gente, parecía los emoticones que ponemos, que se abren los ojos así, que se les salen, quedaban, ¿qué está diciendo? Jesús le dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre, y para ellos era una locura, más que había una ley de Dios que decían que no tenían que tomar la sangre de los animales, porque ahí estaba la vida. Entonces, ¿cómo va a decir que no come su carne y bebe su sangre? Y tenemos que entender por qué lo dice. No le estaba diciendo literalmente, descuartícenme y coman de mí. Lo que la sangre hace a nuestro cuerpo es lo que Jesús hace para nuestro espíritu. ¿Se entiende? Nosotros no podemos vivir una vida cristiana si no vamos y comemos de Él. Sí, por eso no es una locura de algunos que nos dicen y de los libros que leemos que tenemos que tener comunión, relación, intimidad con el Señor. No es solamente porque no tenemos otras cosas que decir, entonces hagan esto. Estás mal, tenés que hacer oración. Estás bien, tenés que hacer oración. Tenés que enfrentar alguna situación, orar. No es por locura, es porque Jesús es lo que alimenta nuestra alma. La fe viene por el oír, y el oír ¿qué? Cualquier cosa. La palabra de Dios es lo que engendra, genera, alimenta nuestra alma. Su palabra es lo que lo hace. No son nuestras buenas intenciones. Si querés ser cada día más cerca, más cercano al Señor, no te puedes alimentar solamente de noticias, de internet, de películas o de lo que sea. Hay que tener a Cristo. Eso es lo que hace. Si la sangre no fluye en forma permanente por nuestro cuerpo, morimos. Si la vida de Cristo no fluye en forma permanente por nosotros, como dijo Jesús cuando hablaba de la cena indignamente, de lo que comen indignamente, es por eso algunos duermen, otros ya murieron y otros duermen, porque no fluye eso que tiene que fluir en nosotros. Es comer, es compartir con otro, es predicar, entonces la sangre está fluyendo. Y en ese de ir y venir a veces somos lastimados, pero también el Señor nos sana, también el Señor nos cura. Y algunos por ahí nos ofendemos por algunas cosas y viene el Señor con esa parte de su palabra y nos da paz y nos da, hablando de dar. Muchas veces, y dice Vicente Bogado, que es uno de sus textos preferidos, el que dice, el que está trabajados y cargados, vengan a mí que yo los haré descansar. También dice que es el texto preferido de alguna provincia de nuestro país, pero eso no tiene nada que ver. Como que siempre están cansados. Y a mí me incluyen dentro de ello, aunque no tengo nada que ver. El Señor sabe, el Señor conoce, que muchas veces nos sentimos fuertes y renunciamos a algo. Renuncio a contestar mal, renuncio a ponerme nervioso y empezar a patear, renuncio a esto, renuncio a un montón de otras cosas, pero hay veces que nos cansamos. ¿A ustedes les pasó?
que dicen, ya me cansé, ya me harté, listo. Esto de andar negándose a sí mismo no es para mí. En ese momento interviene la palabra, dice, aquellos que están cansados, no solamente que te cansaste porque trabajaste mucho, están cansados de las cosas de la vida, de las injusticias, dicen mucho. A mí lo que me saca de las casillas son las injusticias. Y entonces queremos nosotros solucionar con nuestra justicia lo que consideramos que es injusto lo que está haciendo el otro. Y nuestra justicia no sirve para nada. La vemos vez tras vez. Todas las veces que queremos nosotros intervenir para solucionar algo que nosotros consideramos que está mal y lo hacemos en la carne, la embarramos peor. Perdón, ya voy a terminar. Tenemos que dejar que obre la justicia de Dios. Vengan a mí todos los que están trabajados, que yo los haré descansar. Amén. Y no les dice, larguen su cruz. Habla también acá de negarse. Sino le dice, tome su cruz. Tome, no es largue. No es más, bueno, Jesús, por fin, alguien me entiende, Jesús me entiende, me va a sacar la cruz, que algunos consideramos que es algún integrante de la familia, no sé, hijo, padre, madre, esposo. No es eso que creo. Puede ser parte de los sufrimientos, quizás. Sí. O sea que a veces, yo no sé si a ustedes les habrá pasado, papás, que se sienten presionados por su familia. Todos les quieren que estén. Y la esposa, me gustaría que esté un poco más conmigo. Y el hijo te dice también, ¿cuándo vas a tener tiempo para mí? Y la hija. Y hace rato que estoy queriendo hablar con vos. Gracias, Belén, mami. Gracias, Leo. Porque ustedes nos ayudan a formar el carácter. No nos tenemos que enojar, muchachos, Cuando ves que las cosas se ponen feas y que estás demasiado presionado y que decís, esto es demasiado, ¿qué pasa acá? No, es parte, como dijo Alberto, de la formación de Dios. Es negarse a hacer lo que se nos da la gana en ese momento, porque muchas veces por dejar que rienda suelta a nuestros impulsos, cometemos macanas, decimos cosas que no tendríamos que haber dicho y después tenemos mucho más tiempo para arreglar las cosas esas que hicimos mal. Pero cuando uno aprende, por la gracia de Dios, a negarse, ya no tenés que andar queriendo arreglar lo que hiciste mal. Vengan a mí, que yo les haré descansar, y pondré mi yugo sobre vosotros, porque ligera es mi carga, es liviana. Lo que Dios quiere, lo que a vos te está saturando, no es la carga que Dios te puso. No te digo que la vida es fácil y es un camino de rosa. Sí, hay dificultades, hay problemas, pero a todas esas cosas, en vez de nosotros ir a nuestra propia voluntad para que haga lo que se le da la gana, vamos a la cruz de Cristo, dejamos de hacer lo que nos parece que está bien y dejamos que Él gobierne nuestra vida. Vamos a vivir una vida mucho más, muy diferente a la que estamos viviendo seguramente. Quiero hacer una breve referencia a algo más. Marcos 16. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María, madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron y vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando miraron, perdón, el 4,
Pero cuando miraron y vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto con una larga ropa blanca, se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscad a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, resucitado. Ya no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Y después decirle a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Esto es impresionante también y seguramente ustedes lo pueden leer en su casa. Fueron las mujeres, benditas mujeres, que muy de temprano. Ahora nosotros decimos, bueno, ¿qué hay de grande en que hayan ido? Pero ¿se acuerdan el contexto de todo esto? Días atrás, ya el viernes, 2 días atrás, todos le dejaron a Jesús. Todos, a un Pedro que dijo: Señor, voy a dar mi vida por vos, le dejaron. Había un ambiente en el lugar terrible. Si prendieron a Jesús, que era el principal de todos ellos, lo mataron supuestamente, ellos creyendo que hicieron esto, pero Jesús, como decía en su palabra, previo a esto: yo puedo entregar mi vida y volverla a tomar. Él tenía poder para eso. En ese ambiente, estas mujeres, arriesgándolo todo, se fueron muy de temprano. No fueron los discípulos de Jesús. No sé dónde estarían, escondidos seguramente, porque todavía no podían haber digerido todo lo que había pasado en ese momento. Muchos de los que vivían ahí no lo habían entendido y no podían decir: no, esto es una pesadilla, todo lo que estamos viviendo. Mujeres que no pudieron, seguramente porque era previo al día de reposo, que era el viernes, la última hora de los judíos contaban diferente que nosotros. Los días era previo al día de reposo, era unas horas antes de las 6 de la tarde del viernes, porque de ahí el más ya se contaba como el sabbat y todas esas cosas, que era el día de reposo. Así que muy de temprano el domingo se ve que estuvieron buscando el fin de semana las hierbas aromáticas para ungir, y ellos iban, miren que no iban, ustedes vieron lo que dice, iban a ungir al cuerpo de Jesús. Todos un poco se habían olvidado de que Jesús dijo que iba a resucitar, pero ellos iban ya a ungir a un cuerpo, no al Cristo resucitado. Iban aún arriesgando todo solamente para ungir a un cadáver. Y esto se hacía, lo hacían los familiares, al cuerpo del fallecido que amaban, para que la putrefacción que empieza luego de la muerte no largase ese olor. Entonces lo ungían con un montón de cosas y lo envolvían. Ellos iban a ungir a un cadáver. Aún así arriesgaron sus vidas. ¿Para qué estamos dispuestos nosotros a arriesgar? Por amor a aquel que dio su vida por nosotros. A veces a algunos les parece: uy, otra vez me toca, no sé qué, sonido, no sé, cantar, tocar instrumentos, hacer la limpieza. Creo que no pasa acá eso, pero he escuchado en otros lados eso. Como que esto tengo que hacer. Hoy van a salir a repartir tratados, mejor no voy. No pasó acá, eran 27, éramos como el 60% de la congregación el viernes que salieron. Y fueron muchas damas, así que los hombres nos repartimos uno con un grupito de damas ahí o dos para acompañar. Las bendigo a las hermanas que con fervor, y hubo testimonio ya de lo que pasó el viernes. Estuvo muy bueno salir y compartir. Los jóvenes no era que se quedaron a dormir, estaban ensayando en un evento, así que estaban practicando. Ellos siempre hacen la punta de lanza, así que agradecemos y pedimos perdón también a los jóvenes porque muchas veces ellos salieron y ninguno de nosotros los acompañó. Pero esta vez Dios quiso hacer al revés. Y no estábamos en lo mejor de la vida. Ofelia, tenés cosas en tu casa, ¿no es cierto? Por lo que estamos orando. No es que te sobra el tiempo, no tenés ningún problema, pero fuiste y hablaste con las personas de que había un Cristo que salva, que sana, que redime, que nos libra,
Fueron las mujeres las que salieron, también algunos hombres. No importa la edad, salieron a hacer lo que tenían que hacer. Estas mujeres fueron y se encontraron, y fueron ellas las primeras que escucharon lo que hoy para nosotros es motivo de gran alegría, porque buscan al que está vivo entre los muertos. Cristo, lo que dijo se cumplió, Cristo ha resucitado. Aleluya, Cristo resucitó. Dice Cristo que a veces muchos lo tienen por adorno, lo tienen en la casa o lo tienen colgado en el cuello, de diferentes materiales, oro, plata, madera, lo que sea, cerámica. Y si le preguntás por qué lo tiene, hay diferentes respuestas que uno recibe. Pero creo que la mejor sería porque esto me recuerda el tremendo amor de mi Maestro, que dio su vida por mí. Y esta cruz está vacía porque Él no está ahí, ni está en la tumba. Eso es lo que nos diferencia con todas las demás religiones. Cristo que vino, que enseñó, que libró, que sanó, es el que murió, pero el que también resucitó. Y cuando dice que las mujeres fueron, iban caminando, repararon, dijeron, uy, ¿quién nos va a mover la piedra? Una piedra tapaba la puerta de la cruz. Cuando llegaron se asustaron porque la habían removido. Ahora, escuché algo que me gustó, que decía, ¿por qué los ángeles tuvieron que remover la piedra? Porque vieron ustedes un detalle que se dice mucho, los 4 evangelios relatan la pasión y muerte de Cristo. Después se relata también lo que dijo después, pero hay un espacio de tiempo ahí que no se dice nada. ¿Cómo fue cuando resucitó Cristo? Por algo no lo dijeron. El Espíritu Santo no hay, todos nos imaginamos algunas cosas, pero no hay referencia del momento en que el Espíritu volvió a su cuerpo y resucitó. Ahora, a lo que iba. Ahora, alguno piensa de que Jesús no podía haber removido la piedra. Sí que lo hizo, sí que lo podía hacer. Jesús podía remover la piedra. La Biblia relata en los otros evangelios que hubo un temblor. Y que esos que estaban, porque los judíos tenían miedo de que roban el cuerpo de Jesús y entonces digan después que resucitó. Pero dice que hubo un temblor, la piedra se removió y los soldados quedaron como muertos, esos que estaban guardados. La piedra no solamente que estaba puesta, sino que estaba lacrada, estaba sellada con el sello del Imperio Romano. Nadie se debería atrever, nadie podía atreverse a romper eso con la alta traición que significaba. Los discípulos tampoco lo hicieron, pero un ángel de Dios sí lo hizo. Y alguien dijo que cuando la piedra se removió no era para que salga Jesús, porque Él podía salir, atravesar las paredes. De hecho, cuando se le apareció a sus discípulos, lo hizo así. Estaban las puertas cerradas, se les apareció Jesús. Sino era para que el mundo entrara ahí. Para que sus vidas puedan ser transformadas. Me gusta también lo que dice, y con esto termino. Dice, vayan, le dijo el ángel, no busquen acá al que vive, vayan y díganle a los discípulos y a Pedro. ¿Por qué dice así? Si ya dijo discípulo, decía todo. ¿Por qué a Pedro? Una de las razones que calculo, y muchos están de acuerdo, es que Dios da otra oportunidad. Acababa de negarlo, pero Dios da otra oportunidad. Díganle a Pedro especialmente que resucité. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya. Gracias por esa cruz en la que encontramos redención. Gracias por esa sangre vertida en la cruz, porque nos lavó de todos nuestros pecados. Gracias porque vos
nos sustituiste, Señor, en esa cruz. Y el Padre se vio satisfecho, porque Él, siendo justo, no nos podía mirar a nosotros como inocentes de toda la culpa que hay sobre nosotros. Solamente la sangre de Cristo hizo posible esto. Y no solamente esto, sino que muchas veces, a pesar de entenderlo, Señor, seguimos equivocándonos. Pero gracias, porque hoy seguramente tiene otro nombre esta palabra. Hoy quizás no es Pedro, quizás tiene tu nombre y te dice: te doy otra oportunidad. Te dice: te sigo amando. A pesar de todo lo que sos y de lo que haces, te sigo amando. Porque mi cruz y mi sangre tienen poder para cambiar la historia de tu vida. Para que lo que está torcido no siga desviándote, que te va a llevar a la condenación. Sino para que hoy marques como esas señales que hay en el camino. Acá, a partir de hoy, cambia mi historia. Gracias por esas oportunidades que nos das, Señor. Para los que están en luz y tienen comunión los unos con los otros, dice la palabra, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Gracias por esa bendita resurrección. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Seríamos unos tontos que creemos en algo que no existe, pero sabemos por la fe que resucitaste, Jesús. Gracias, Señor.